Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo y el día de hoy ya nos encontramos en el último capítulo y el día de hoy vamos a examinar el capítulo 6, versículo del 3 al 5. Buscamos en nuestra Biblia, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Padre amado, esta mañana abrimos tu escritura, tu palabra, y queremos, Señor, ser enseñados por ella, actualizar a nuestra realidad, Señor, lo que tú, por medio del apóstol Pablo, instruiste, Señor, a nuestro hermano Timoteo. Te rogamos, Señor, que los mismos principios, las mismas advertencias, sean para nosotros el día de hoy también algo vivo, Padre, para poder siempre, Padre amado, servirte conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros comenzamos el capítulo 6 tocando principalmente lo que se refería y en la adaptación a nuestro tiempo y a nuestra realidad, lo que podríamos decir la relación entre los jefes o los dueños y los empleados, ¿no es cierto? O el patrón y los empleados, ¿ya? Entonces, dijimos que en la iglesia, al avanzar, ¿no es cierto?, la iglesia y al multiplicarse las congregaciones, comenzó a suceder un fenómeno único en la historia humana, que era el hecho de que aquellos que estaban bajo esclavitud, y explicamos bien el concepto de esclavitud la semana pasada, ¿no es cierto?, llegaban al evangelio, pero también llegaban sus amos, ¿no es cierto?, y se producía un efecto de equiparidad, de igualdad, y efectivamente esto comenzó a generar conflictos, ¿no es cierto?, que no son ajenos a esa época, sino que son parte de toda época y de todas las culturas, en las cuales los esclavos, por sentirse iguales, cosa que delante de Dios lo somos, empezaban a olvidar su rol de siervo propiamente tal y, vamos a decirlo en buen chileno, empezaron a subirse por el chorro, ¿ya? Entonces, eso se tiene que regular también, ¿ya? Porque podía ocurrir incluso que en algunas congregaciones, se daba de hecho, algunos esclavos ejercían, por ejemplo, el rol o el ministerio de el discipulado, y le tocaba discipular a alguien que era su propio amo. Entonces Pablo enseña claramente, ¿no es cierto?, la importancia de no perder la perspectiva de esa relación, ¿no es cierto? Así como también hay fuertes enseñanzas hacia aquellos que están del otro lado, del lado en este caso de los amos o de los jefes o de los empleadores, de los dueños, ¿no es cierto? También lo hay para aquellos que están bajo ese concepto de autoridad. Y ya a esta altura, que estamos en el último capítulo de esta carta, nosotros ya podemos darnos cuenta que estas cartas, tanto como las de Corinto, como la de Gálatas, o los hermanos de Gálatas, son cartas fuertemente instructivas y correctivas, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque el cristianismo comenzó un proceso de expansión bastante grande en el imperio y era necesario corregir muchas cosas y poder también mantener una sola línea en medio de una cultura sumamente cosmopolita, pero por sobre todas las cosas inclinada a la idolatría y a una serie de otras prácticas que, como llegaba gente de esas características a la iglesia, a esta altura que está hablando el apóstol Pablo, ya no solamente tenemos el problema de los judaizantes, que fue principalmente en la iglesia de Jerusalén, ¿ya?, y en algunas iglesias en un principio,
Pero en la medida que los gentiles comenzamos a entrar en la iglesia, arrastramos también nuestra propia cultura, nuestras propias prácticas que han estado insertas, ¿no es cierto?, de generación en generación. Por lo tanto, no es una cosa tan fácil de sacudirse, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es justamente sentar las bases y un lineamiento claro para, no olvidemos nunca, y por favor los invito al capítulo 3 de ahí mismo de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, no olvidar nunca los propósitos de estas cartas. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Eso, hermanos, es clave. Y dice, sepas cómo conducirte. Vale decir, cómo es que debe ser la dinámica del día a día, por así decir, en la iglesia. Cómo las costumbres paganas debían ser identificadas y erradicadas de dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, ha sido, desgraciadamente, a lo largo de la historia y por nuestra condición humana propiamente tal, quizás de las enfermedades más terribles que ha azotado a la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se comienza a introducir algo que no tiene que ver con el evangelio, que puede tener una caparazón o una cáscara de carácter cristiano, pero el contenido propiamente tal es ajeno a la voluntad de Dios? Y esto, por supuesto, siempre parte por aquellos que son falsos maestros y falsos profetas. Dice el versículo 3, ahora volvemos al capítulo 6, la primera parte. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, así como existe, porque aquí va a usar la palabra sanas palabras, que están en contraste. La palabra sanas aquí viene de higiene, ¿ya? En el griego la raíz lleva a la palabra higiene, ¿ya? Por lo tanto, si dice sanas palabras, que se está refiriendo a algo higiénico, significa que hay palabras que contaminan el cuerpo de Cristo. Así como existen enfermedades, ¿no es cierto? Y nosotros podemos, de acuerdo a la sintomatología, poder detectar una enfermedad. No siempre es así, pero la podemos detectar. Así también en el campo espiritual o en el mundo espiritual, y es por eso que nosotros nos estamos instruyendo permanentemente, es que existieron, existen y existirán hasta el último día que la iglesia esté sobre la faz de la tierra. Existirá la tendencia del mundo, por supuesto gobernado por los pensamientos de Satanás, de infectar el cuerpo de Cristo. Eso, hermano, jamás lo ponga en duda y jamás creamos nosotros que por llamarnos una iglesia y sana doctrina no estamos expuestos a eso. Todo lo contrario, toda iglesia cristiana está expuesta, ¿no es cierto?, permanentemente a que se introduzcan palabras infecciosas, les vamos a llamar. Ahora, las características de estos falsos profetas, estos falsos maestros, que ya estaban dentro del mundo de la iglesia, dice, si alguno enseña otra cosa. Lo primero es que siempre los falsos maestros van a tratar de introducir algo novedoso. Y no estoy hablando, por favor, de algún método, ¿no es cierto? No estoy hablando a lo mejor de un nuevo ritmo. No, y por favor quiero que me entiendan, no toda enseñanza que nueva, por así decirlo, necesariamente cae en el plano de la herejía. Pero estamos hablando de lo que dice, ¿no es cierto?, el primer versículo que leímos, doctrina que es conforme a la piedad. Doctrina que es conforme a la piedad, ¿ya? Entonces, tenemos que estos personajes normalmente están trayendo nuevas cosas, nuevas revelaciones, y no crea usted que eso no pasa dentro de nuestra iglesia también. Hubo en alguna oportunidad personas que dijeron que estaban aburridas de siempre lo mismo. ¿Lo mismo de qué? ¿No es cierto? Lo mismo del llamado al arrepentimiento, de la santificación, de todo. Lo novedoso del Evangelio o de la Biblia es que no hay nada nuevo.
Todas las cosas de alguna manera sufren variación en el tiempo. La palabra de Dios no. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ya? Nosotros podemos adaptar muchas cosas, como por ejemplo el tema de los esclavos y los amos. Hay una adaptación clara a un principio que es fundamental, la autoridad. Y cómo un cristiano debe honrar y sujetarse a una autoridad. En este caso, un patrón, un jefe o un dueño del negocio o de la tienda o el lugar donde trabaja. ¿Ya? Pero otra cosa es agregar o quitar cosas, ¿no es cierto? O hacer interpretaciones privadas sin atender al contexto en que está escrito todo el texto. ¿Se entiende eso, hermano? O sea, hay un contexto directo aquí en Éfeso que nosotros tenemos que entender. Nos va a pasar cuando estudiamos, por ejemplo, Corinto. Los contextos de por qué Pablo tuvo que hacer, por ejemplo, regulaciones en relación a los dones, en relación a las manifestaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Yo tengo que entender eso. Es una realidad que es ajena desde el punto de vista de lo directo, pero es absolutamente aplicable, porque Satanás, podríamos decir también, siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Su propósito es engañar, destruir, separar, dividir, confundir. Confundir. La palabra confundir en el hebreo es Babel, por eso es que la torre de Babel fue confusión. Todos hablaban distintos idiomas. Entonces, lo primero que yo tengo que, y nosotros, es entender que va a existir siempre esa tendencia a inventar o traer nuevas doctrinas o nuevas revelaciones, ¿no es cierto? Siempre es como que la Biblia no está completa, ¿ya? Siempre es como que no está todo dicho. Y hermanos, ya está todo dicho. Por favor, esto ya está todo dicho. La aplicación de esto, por supuesto que va a variar según las circunstancias, pero ya está todo dicho. Y eso es algo que, como vivimos en una cultura donde el concepto de novedad es enfermizo, ¿no es cierto? El concepto de novedad es enfermizo, siempre hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo. Y nosotros, por lo menos de mi edad, ya no podemos seguir el ritmo de esto. Van en el teléfono, no sé, 840.000, el modelo ya, no sé, y uno escasamente está aprendiendo a usar los primeros modelos, pero ya esto está recontra superado. Y vivimos en una cultura así, hambrienta de lo novedoso. Lo mismo que los atenienses. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Hechos? Cuando dice, ¿no es cierto?, que los atenienses de lo único que se preocupaban era de escuchar algo nuevo. Por eso es que le dieron tribuna al apóstol Pablo. No porque necesariamente estaban interesados en el evangelio, sino que qué cosas nuevas trae este palabrero. ¿No es cierto? Y por eso le dieron tribuna en el Areópago. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que lo nuevo probablemente sea herético. Y digo probablemente porque doy siempre una posibilidad a lo que hoy día sí debe ocurrir en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad porque hemos recibido a lo largo de los siglos mayor iluminación. Tenemos más luz para entender toda la historia bíblica. Recuerde, cuando se está escribiendo Primera de Timoteo, no existía Primera de Timoteo. Estaba existiendo. Timoteo no llegaba a su congregación y decía, abramos el rollo o estiremos el rollo en tal parte. No, ni siquiera existía eso, lo dije un poco el miércoles. Con mucha suerte, por decirlo de alguna manera, las iglesias contaban con 1 o 2 rollos de libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Por eso es que normalmente lo que había era un circuito de rollos que se paseaban por las iglesias locales en las cuales los trabajaban y los estudiaban. Solamente los ricos de aquella época tenían la oportunidad de tener una copia propia y normalmente eran personas relacionadas con la religiosidad farisea o saducea. ¿Ya? Entonces son otras realidades que nosotros debemos entender y comprender.
no es que haya habido una tradición oral como en el caso del Talmud y que se escribió siglos después, no. Es que básicamente tenía que haber una memorización para poder, ¿no es cierto?, retener lo que se estaba entregando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en 2 Corintios capítulo 11, primero Mateo. Vamos a Mateo. El Señor Jesucristo ya advierte de esto. Y recuerden ustedes, Mateo capítulo 7, versículo 15 16. Guardaos de los falsos profetas. Lo primero que dice, guardaos de los falsos profetas. Vale decir, estar atentos, no creer todo lo que se dice, no dejarse llevar por un carisma de alguien, ¿no es cierto?, que de alguna manera, por supuesto, nadie va a entrar por esa puerta y decir, buenos días, yo soy un falso maestro y les vengo a enseñar una herejía, ¿no es cierto?, porque quiero que todos ustedes comiencen a dividirse, a pelearse, no lo va a decir. Va a ser de forma seductora, va a apelar más que a la mente, ¿no es cierto?, va a apelar a aquello, ¿no es cierto?, que puede ser nuestra personalidad, nuestra necesidad, nuestra emocionalidad. A algo va a apelar. Y esto no tiene que ver con que nosotros tengamos emociones, por supuesto que sí, pero tengámoslas en el carril que corresponde. En el carril que corresponde. Hay personas que tienen una emocionalidad más desarrollada y otros que tenemos una emocionalidad menos desarrollada, pero no estamos hablando de herejía. Estamos hablando de que alguien puede sentir la palabra de una manera, puede sentir la oración de una manera, puede sentir la alabanza de una manera. Pero otra cosa es la herejía. Y de eso tenemos que cuidarnos. Personas que además de eso probablemente rechazan la enseñanza y comienzan a querer buscar aquello que de alguna manera viene a satisfacer una necesidad personal, ¿no es cierto?, una necesidad más bien egoísta, ¿ya? Porque no le gusta exactamente lo que la Biblia en sí dice, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner algo muy absurdo en términos generales. Por ejemplo, hay gente que le molesta el que Jesús sea el único camino y no pueden entender todavía o no aceptan, no porque no es un asunto de entendimiento, no aceptan que es el único camino. Dicen, pero ¿cómo? Si hay tantas cosas, y hay tanto esto, y hay tanta y tanta, ¿cómo tan cerrado? Y eso es lo que, en vez de verlo como una seguridad, lo ven como una falencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera quieren introducir en ese carril su propia forma de ver las cosas y su propio camino, por así decirlo. ¿No es cierto? Entonces, el Señor dice, guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. No se olvide nunca, un falso profeta que se precie de tal, la característica principal va a ser esto, va a tener un pelaje que realmente parece una oveja, nunca se va a presentar como un lobo, pero dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando una iglesia está siendo guiada o se introducen falsos profetas, aunque en un principio las ovejas que son seducidas a esto experimentan un éxtasis, después viene un sentido de esclavitud. Comienza a haber contradicciones, pero como están tan embaucados por el carisma del personaje, lo hacen. Cuando tú te preguntas, pero ¿cómo? Y a lo largo de la historia, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo? Es que realmente él lo decía, ya no es la Biblia lo decía, él lo decía, o ella, hoy día, ¿no es cierto? También. Entonces, cuando de alguna manera se apela a ese carisma y no a la escritura propiamente tal, entonces puede ocurrir que verdaderamente la iglesia comience a enfermarse. ¿Ya? Y nosotros tenemos que estar atentos, no solo los pastores, todos nosotros, ¿ya? Para poder discernir esto. Vuelvo a insistir, no tiene que ver con nuestras individualidades.
en sentir la verdad y en vivir la verdad, tiene que ver con comenzar a introducir falsas doctrinas. ¿Ya? Por eso, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A lo mejor no inmediatamente, a lo mejor incluso al final de los tiempos, pero va a suceder esto. El problema es que ese mal árbol ha dejado una chorrera y muchas víctimas. Así que por sus frutos los conoceréis. No se olvide nunca de eso, hermano. No se olvide nunca de eso. Los frutos que se producen de eso. Ya lo dice. Volvamos a Timoteo rapidito. Dice el versículo 4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, estos son los frutos: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Yo agregaría división, sectarismos. Entonces, debemos nosotros tener siempre atento nuestro discernimiento. También dice 2 Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Otra vez, lo mismo que advirtió el Señor Jesucristo, lo advierte el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto, que se encontraba también con serios problemas dentro de su estructura doctrinal y dentro de su funcionamiento interno. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus, otra vez, obras. Conforme a sus obras. Entonces, lo primero, volvamos a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Estos falsos profetas enseñan otra cosa. Enseñan otra cosa. Normalmente también cuestionan el púlpito. No abiertamente. No abiertamente, ¿no es cierto? Si el púlpito está predicando la Biblia, ¿no es cierto? Normalmente el falso maestro o aquel que quiere introducir su propia cosmovisión del Evangelio con propósitos que ya los vamos a ver, va a decir, no es tan así, en realidad mira, no es tan así. O sea, aquí en esta iglesia dicen esto, pero no es así. Mira, yo te invito a un estudio donde realmente te van a decir eso. O sea, ahora, es posible y por supuesto y por favor, si alguien tiene alguna duda, si alguien cree que hay algo que está equivocado, por supuesto, y tienen todo el derecho y el deber de hacerlo ver a quien corresponde. Pero comenzar con este tipo de ruido, ¿no es cierto?, es una mala señal. Tú debieras decir, bueno, ¿tú se lo has dicho al pastor? ¿Se lo has dicho al pastor? No, es que en realidad no, es súper cerrado y... bueno, cerrado depende de qué, porque yo soy sumamente, o sea, yo soy muy estrechito así. Soy sumamente cerrado. ¿Ya? Porque el camino es estrecho y la responsabilidad es grande. Entonces, no hay cosa más difícil que le toca a alguien en la vida que darse cuenta de que ustedes y yo somos ovejas preciosas del Señor, como dice el libro de los Hechos 20, que Él compró con su propia sangre, y el peso de cuidar las ovejas que no son mías, son del Señor. ¿No es cierto?
Y por eso es tan importante poder discernir, ser sinceros. Hay dudas que son, por supuesto, lícitas. Un pastor no tiene por qué saberlo todo y no tiene por qué no equivocarse en algún momento. Pero una cosa es una equivocación, donde puede haber corrección. Una cosa es quizás que me faltan argumentos, lo cual es absolutamente plausible. Pero otra cosa es querer meter a presión algo que no es efectivamente lo que la Biblia dice. Nosotros los cristianos debemos ser textuales, pero textuales en la totalidad de la Escritura. ¿Qué dice nuestro salmo lema? La suma de tu palabra es la verdad. Un versículo aislado puede ser usado para crear una falsa doctrina y la persona te va a decir, oye, pero está en la Biblia. Es así como han justificado la poligamia, han justificado muchas cosas. Entonces, tener cuidado de eso, hermano. A veces uno no resulta simpático. A veces uno resulta pesado más de lo que es por naturaleza. Pero tenemos que cuidarnos de esto, hermano. Se los digo de todo corazón y ahora lo aplico a nuestra realidad. Esto de la sana doctrina no es una jactancia, porque la iglesia, desgraciadamente, estoy hablando de lo contemporáneo y no de esta iglesia en particular, pero sí puede suceder también, es que la iglesia está en un péndulo del analfabetismo bíblico, que es la gente que no busca nada y todo lo traga, y el culto estuvo bueno, si hubo mucho llanto, ¿y qué enseñaron? No sé, pero el Espíritu se movió. ¿En qué se movió? ¿Se movió en tu corazón para producir fruto? ¿Qué es eso? Por un lado eso, y por el otro lado, esta jactancia de la erudición. ¿Está bien dicho? Erudición, sí. La erudición, ¿no es cierto? Cuando ya ¿cómo se llama? Las discusiones eruditas aquí arriba, ¿no es cierto? Que tampoco se transforman en algo práctico y terminan produciendo jactancia. Vuelvo a insistir, hermano, y por favor entiéndame bien. Yo no estoy en contra de que los hermanos se perfeccionen por su cuenta. Por supuesto que no. Ustedes son libres, son ovejas de Dios, son libres. Pero sí examine lo que hace, examine sus motivaciones, por qué lo hace. Examine sus motivaciones y examine, por supuesto, el lugar donde está estudiando eso o quiere perfeccionarse en eso. Recuerde que el hacer un curso, el estar en un seminario, no es sinónimo de que usted está llamado al pastorado o al liderazgo. Esto parte por un buen deseo, pero el deseo tiene que ser corroborado por el don. Entonces, no significa que si no soy pastor no puedo servir. Es como cuando las mujeres dicen, oye, bueno, y si yo no soy pastor, entonces ¿qué hago? Bueno, lo mismo que los otros 200 hermanos que tampoco son pastores. Si el servicio no tiene que ver con que sea o no pastor. Entonces, recordar esto, hermanos, porque estamos en un mundo que nos presiona a eso. Nos presiona a eso. O sea, yo soy alguien si tengo algo, material, erudito, lo que sea. Y por favor, les pido una vez más, no malinterpreten mis palabras. Lo único que le pido yo es que se examine. Es como, yo se los digo a título personal, yo siempre estoy recibiendo programas de perfeccionamiento en predicación y una serie de otras cosas. Algunos muy buenos. Pero tengo que hacer elecciones también. ¿Esto cuánto tiempo me va a tomar? ¿Qué más voy a aprender? Desde ese punto de vista, no que yo me la sepa todo, no. Pero tengo una iglesia que atender, una iglesia que alimentar. Y puedo tomar algunas cosas, pero yo no puedo estar 3 años en un seminario hoy día. O sea, podría,
pero significa entonces que yo me estoy perfeccionando y no sé si va a mejorar la cosa para allá. Hay tanta información, tan buena formación, sin necesidad de estar bajo un sistema académico propiamente tal. Los que puedan hacerlo, perfecto. Perfecto. Pero también tener cuidado con eso. Ese es el otro extremo del péndulo cuando queremos, de alguna manera, con estas motivaciones, buscar esos perfeccionamientos que son sumamente lícitos. Pero eso es algo que cada uno debe examinar en su corazón. En su corazón. ¿Ya? Y cuánto de lo que estoy aprendiendo va a beneficiar a mi iglesia, a mis hermanos. Si es solamente para colgar un diploma más, entonces tengo que tener cuidado con eso. Si realmente aprendo de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo hice un curso sobre dones espirituales, pero como no lo hice completo todas las materias, obviamente no tengo un certificado. Pero a mí me interesaba esa parte, porque quiero alimentar bien al rebaño de Dios cuando venga esto. Aprendí cosas perfectas, ratifiqué algunas también, y suficiente, ¿me entiende? Entonces tampoco iba a poner la chiva, porque como toda esta cuestión es online, marque si terminó la clase. O sea, si hubiese marcar, igual puedo descargar un certificado. Entonces, ¿por qué? Por lo que dije, este péndulo. Uno siempre tiene que estar buscando el equilibrio, ¿no es cierto? No irse al extremo del analfabetismo bíblico, como ha solido llamarse, y no irse al otro extremo, ¿no es cierto?, que es la erudición por sí o per se solamente. ¿Ya? Entonces, lo que sí es fundamental que lo que estoy aprendiendo vaya transformando mi vida y me dé más discernimiento. Hoy día la iglesia de Cristo sobre la tierra tenemos una iluminación preciosa, grandísima, mayor incluso que los hermanos de esta época, mayor que los hermanos de la Reforma, pero no porque nosotros somos mejores que ellos, sino porque el tiempo ha transcurrido y estamos más cerca del final. Entonces los eventos se han ido desarrollando y se están desarrollando. Tú te imaginas, por ejemplo, a Lutero, a Calvino, pensando en algo de la tecnología que existe ahora, ¿cómo podrían ellos interpretar? Todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué es lo que hacían? De acuerdo a su información, lo alegorizaban. Esto a lo mejor se tiene que referir a esto, no, pero para hoy día eso no, todo ojo lo verá, es una realidad de hace años, ¿no es cierto? Entonces hoy día nosotros tenemos una iluminación. Cuando se hablaba de la destrucción de Jerusalén, de la segunda venida de Cristo y todo esto, los hermanos de aquella época dirían, bueno, esto tiene que serlo del año 70, porque ahí sí efectivamente se destruyó Jerusalén, pero eso no tuvo ningún compromiso global. Lo que relata la profecía de los últimos tiempos es que hay un compromiso global en esa destrucción. Nosotros lo podemos entender porque cuando ellos estudiaron y la iluminación que tenían eso, Israel no existía como país. Eran judíos dispersos por el mundo nomás. Y además perseguidos. Entonces, no había nación. Hoy día la hay. ¿Cómo habrían interpretado ellos lo del tercer templo? Imposible. Hoy día es una realidad. Se está trabajando hace años para eso. Entonces, sí, tenemos mayor iluminación, pero no porque somos mejores, no, porque tenemos mayor iluminación y somos responsables en esta generación justamente de poder caminar con una mayor iluminación. Pero la palabra es la misma. Lo que pasa es que nosotros la vamos entendiendo mejor, porque estamos parados en una posición, en una retrospectiva increíble. Increíble. Volvamos a 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa, 6:3, y no se conforma a las sanas palabras, ahí está la palabra sana que les decía yo, que proviene de la palabra higiene en el griego, de
nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, el único antídoto para esta infección que va a entrar y va a intentar, ¿no es cierto?, dañar la iglesia de Cristo es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque Jesucristo habló, y eso está registrado en los evangelios, pero después la doctrina se desarrolló a través de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, las palabras de Cristo y la doctrina. Ambas cosas están por supuesto indivisibles, pero es para que nosotros tengamos esa salvedad, porque Jesús no siguió hablando, físicamente en el tiempo de los apóstoles. Ya había ascendido al cielo y ya está sentado a la diestra del Padre. Pero la doctrina suya sigue hablando por inspiración de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, el único antídoto es ese. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Aquí voy a usar una palabra muy, muy buena. Giramos, ¿no es cierto?, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Es decir, se puede detectar un buen ministro de Jesucristo. No por su carisma, no por su aspecto propiamente tal, sino por lo que enseña. Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y otra vez, y de la buena doctrina que has seguido. Y la buena doctrina que has seguido, nutrido. Uno no puede entregar lo que no tiene. Los pastores tenemos la obligación de nutrirnos para poder nutrir. ¿Ya? Para poder nutrir. Y eso está enmarcado en un testimonio de vida. En un testimonio de vida. Entonces, la importancia de esto, porque no nos nutrimos para alimentarnos solamente nosotros y autosatisfacernos en esa área, sino que lo hacemos para nutrir a otros, a nuestros hermanos. ¿Ya? Nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Desecha, es una palabra súper violenta, desecha todo aquello que puede tener una cáscara cristiana, pero son fábulas finalmente. Son fábulas, hermano. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con eso. Tener cuidado con eso. Volvemos al 6. Para que no sea blasfemado, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es el fruto que tiene que producir la doctrina en nosotros? Piedad. La palabra ahí es eusebia. Recuérdenla, ¿no es cierto? Siempre la hemos visto. Que significa ser conformado a la imagen de Cristo. Eso es piedad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. ¿Cuántos de esos frutos están en mi vida? Esa es la medida. Esos son los frutos, que es distinto de los dones. Entonces, la piedad es ser conformado a la imagen de Cristo. Y si estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, significa que estamos produciendo el fruto de esa transformación, que es el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Entonces, por eso es tan importante cuando dice que sea conforme a la piedad. Las sanas palabras van a producir, ¿no es cierto?, un desarrollo con un fruto bien determinado y relacionado específicamente con lo que dice el Señor del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu.
Ahora, en Tito, capítulo 1, versículo 9. Está hablando de las características de los ancianos y los obispos. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Entonces, en este caso, el problema aquí era el judaizante, ¿no es cierto? Pero debemos ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Todo aquel que quita o agrega cae bajo maldición, dice la palabra. Y va también a arrastrar a las personas que le escuchen o a las personas que les esté enseñando, también los va a arrastrar en esa misma dirección. Capítulo 2, versículo 1, ahí mismo en Tito. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, van a haber muchos contumaces que van a hablar muchas cosas y van a producir mucho daño en la iglesia de Cristo. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que nunca va a ser popular en términos, ¿no es cierto?, de competir con mensajes seductores y que apelan a otras cosas y no realmente al desarrollo de la piedad en nosotros. ¿Ya? En las iglesias se ha introducido incluso los mismos métodos del coaching del mundo. Tú puedes, tú eres un ganador, tienes todo el poder, tienes esto, allá, acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo ese impulso se disfraza con algunos pasajes bíblicos sacados de contexto para producir, ¿no es cierto?, una mentalidad, entre comillas, ganadora. ¿Ya? Vivimos en un mundo así, hay que abstraerse de eso. Hacer un buen trabajo y ganar por ese buen trabajo es el resultado del buen trabajo, pero la motivación no debe ser la mente ganadora. Es difícil poder predicarlo y enseñarlo en los días que vivimos, donde la mentalidad justamente va en esa dirección. Y las iglesias, ¿no es cierto?, muchas veces por querer generar un cambio a lo mejor en el aletargamiento de la gente, de la congregación, comienzan a desarrollar este tipo de cosas. Puede ser incluso a veces con una buena intención, pero no es el camino, no es la forma. Lo que debe suceder es que todos los hijos de Dios nos sentimos realmente motivados cuando la palabra es tomada por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos remece para poder vivir piadosamente, agradando a Dios en todo, buscando la santificación, no justificando nuestro pecado, no llenándonos la cabeza de vanas cosas para eludir el propósito central de esto, que es ser moldeados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, hermano. Esto es monotemático, lo he dicho durante 30 años. Esto es monotemático. Si es novedoso, seguro o casi seguro que sea herético. En Jeremías, quiero que vayamos a Jeremías 6:16. ¿Y por qué cito a Jeremías? Porque Israel abandonó a su Dios y este hombre, Dios lo levantó como un profeta para volver a Dios. ¿Qué es lo que había sucedido en la nación de Judá, en este caso el reino del sur? Ya los del norte habían sido exiliados por los asirios. ¿Qué es lo que sucedió?
se volcaron a la novedad, a los ídolos. A los ídolos. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Paraos, es decir, para. Porque esta vorágine, para. En los caminos. Mirad. ¿Qué significa eso? Analiza. Y preguntad, es decir, vuelve a preguntar a quién a lo mejor fue tu maestro, tu discipulador, tu discipuladora, tu pastor. Vuelve a preguntar por las sendas antiguas. Sendas antiguas. Antiguo no es sinónimo de caduco. Antiguo es que ya se dijo. Y todo lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. Ya lo dijo. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Te das cuenta? ¿Cuál sea el buen camino? Y andar por ella. Vuelve a andar por ella. Y hallaréis descanso a vuestra alma. Porque todos estos sistemas de agitación nunca dejan satisfecho. Porque ya como se transforma después en una competencia, entonces aquí, entonces no, va a traer descanso a nuestra alma. Sin embargo, tristemente, el pueblo de Israel dijo, no andaremos. ¿Qué sucedió? Dios los castigó, los disciplinó. Llegaron los babilonios y arrasaron con todo. Entonces, la senda antigua. Volver a la senda antigua significa volver a lo que siempre ha sido. A lo que siempre ha sido, a lo que siempre es y a lo que siempre será. Jesucristo, cuando se aparece en Apocalipsis al apóstol Juan, le dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero es el mismo. Es el mismo. Entonces, volvemos a 1 Timoteo 6. Lo primero es detectar esta falsa enseñanza, estos obreros fraudulentos que no se ajustan a la palabra del Señor y no producen el efecto de la piedad. El versículo 4 nos habla de la actitud que normalmente vamos a encontrar en estos personajes. Hombres o mujeres, está envanecido. Primera cosa, está envanecido. La palabra envanecido es la palabra tupó, T-U-P-H-O-O, tupó, que significa humo. Hoy día parece que fue un dicho muy nuevo esto de vende humo. ¿Han escuchado eso? Bueno, en el fútbol se dice mucho, un entrenador que vende humo. Es decir, no vende nada, no es nada, es puro, no hay nada. Entonces, significa que están envanecidos. Inflados también significa, pero sin consistencia. Sin consistencia. Es humo. Son cosas siempre que no tienen la posibilidad de ser comparadas. Oye, ¿sabes que el otro día se me apareció el Señor? Y yo he estado con personas, se me apareció el Señor y me dijo esta cosa. Se me apareció el Señor. No me dijo el Señor en la palabra. Pues yo puedo decir, el Señor me dijo en su palabra. Y a veces yo puedo decir, Dios me dijo, pero basado en que estoy orando y estoy con una palabra y me dice, arrepiéntete de esto. Me muestra, pide perdón por esto. Pide perdón por esto. Y después me muestra más y dice, pídele perdón a este hermano o a esta persona por esto. Puedo decir con toda propiedad, el Señor me dijo. Pero nunca el Señor le dice esas cosas a estos tipos de personajes. Siempre le dice, oye, tú vas a tener esto, tú vas a hacer esto, tú vas a ir para allá, tú vas a esto, tú vas a conquistar el monte de esto, el monte de esto. Siempre es así, o por lo menos mi experiencia. Tú eres el hombre, tú eres esto. Siempre es así. Entonces, tener cuidado de eso. Y como siempre hay gente que está medio aburrida en la iglesia porque siempre hablamos de lo mismo, oye, este hermano es que tiene nueva revelación y todo. Y comienza a divertirse.
y después el humo se diluye, desaparece, y están los cuerpos de los heridos, pum. Están los cuerpos de los heridos. Y hermanos, hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse de eso. Entonces son envanecidos. No sabe, nada sabe, porque normalmente no son estudiosos de la Escritura. O tienen ciertos patrones. Hay temas que no tratan. Tienen versículos de caballito de batalla para aprobar su propia falsa doctrina. Pero sí tienen una personalidad envolvente, ¿no es cierto? Un discurso convincente, y las personas terminan creyendo eso. Y es así como les controlan la vida a las personas. Les controlan la vida a las personas. ¿Ya? Entonces, dice, y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Siempre hay contiendas de palabras, siempre hay como discusiones, no hay una línea. No se sujetan a una línea doctrinal. Siempre hay algo más que decir, siempre hay algo nuevo que decir, siempre, no que abone a la doctrina, sino que contradice la doctrina. Contradice la doctrina. Entonces, ¿por qué? Entonces, contiendas de palabras, de las cuales nacen, y aquí vienen los frutos, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, divisiones, malas sospechas. Esto no es que nosotros debamos sospechar de que el hermano como que levanta mucho la mano. Así, como que lo veo como muy entusiasta, como que está medio carismaticón. Eso. ¿Ah? Es como, vaya, como que cierra mucho los ojos. No, estoy hablando de cuando nosotros estamos frente a situaciones que nos merecen una legítima sospecha, porque no se ajusta a la enseñanza. No hay nada nuevo bajo el sol, hermano. No hay nada nuevo bajo el sol. Y las técnicas de estos personajes son las mismas que Satanás ha inspirado en ellos durante siglos. Durante siglos. Envanecimiento, inflados, ¿no es cierto? Irreverentes, intocables. Personas que logran construir incluso a su alrededor un séquito que los protege de las ovejas. Imagínate un séquito que protege al pastor de las ovejas, cuando el pastor se tiene que dar a la oveja. Entonces, todas estas cosas, hermano, y son seguidos por cientos de personas. ¿Cuáles son los frutos de eso? El fruto del Espíritu nunca va a ser algo que dañe, algo, puede que duela, pero duele constructivamente. Pero estas cosas producen divisiones. ¿Producen qué cosa? Los de allá, los de acá. Los que creemos en esto y lo vivimos, y los que no creen en esto, y se comienza a producir un ruido dañino para la iglesia, hermano, dañino para la iglesia. Satanás dice que él vino para matar y dividir, ¿no es cierto? Matar la unidad y dividir, provocar distensión, provocar que no seamos capaces de convivir en nuestras normales, naturales y pecaminosas diferencias como seres humanos. Pero otra cosa es que una iglesia se divida por falsa enseñanza. Por falsa enseñanza. Y ustedes van a escuchar muchas veces de ministerios que se divide, es como una eterna mitosis, donde en cada una de esas etapas se levanta otro líder, se levanta otro, se levanta otro. Eso es una mala señal. Es distinto que si de una iglesia se comienzan a levantar distintos ministerios que después tienen vida propia. Porque este modelo corporativo, ¿no es cierto?, de que el pastor jefe que va y supervisa cómo está la obra, no, hasta cierto tiempo los ayuda y después cada uno tiene que tener su vida propia. Entonces, todo esto, hermanos, que estoy diciendo es porque necesitamos
necesitamos nosotros mantenernos siempre vigilantes. No con sospechas malas, vigilantes. Vigilantes. Aprender a sospechar de lo que se debe sospechar y no sospechar de lo que no se debe sospechar. ¿Ya? De lo que no se debe sospechar. Todos estamos en un proceso de remodelación y formación permanente. Todos. ¿Ya? Todos nosotros tenemos cosas que corregir. Todos tenemos una forma de vivir nuestra fe. Eso debe ser así. ¿No es cierto? Pero la fe es una sola. La doctrina es una sola. ¿Ya? Dice mismo ahí en Timoteo, ya esto había trascendido y estaba ya en la iglesia de Éfeso, de Éfeso, en 1 Timoteo 1, versículo 7. Versículos 6 y 7. Está hablando del propósito del mandamiento. El 5. Partamos al 5. Ya está ahí mismo, así que. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, higiénico, alimentado por la sana doctrina. ¿No es cierto? Y de buena conciencia y de fe no fingida. Esos son los frutos de esto, hermanos. Esos son los frutos de esto. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, solamente envanecido, sin argumentos o dando argumentos deficientes. Y eso, hermanos, dice el apóstol, que debemos cuidarnos. El versículo 5 continúa con esto. Dice, disputas necias, capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Qué diferente con el mandamiento nacido de un corazón limpio. Corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí está. Ahí hay un propósito, una razón, fuente de ganancia. Monetaria, popular, cualquier cosa, pero estoy pensando en trasquilarte para mi beneficio. Ese es el pensamiento de un falso maestro también. Ejercer un dominio sobre ti de tal manera que eso alimente mi ego, alimente mi bolsillo, alimente algo, pero es por, ¿no es cierto? Como dice acá, ganancia. No especifica. Después, la próxima semana vamos a ver que, por supuesto, la ganancia material está completamente indicada, entre comillas, acá. ¿Por qué? Porque nunca viene sola. Y de hecho, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Por el amor al dinero existe todo esto. Todos los males. Vale decir, la arrogancia, el control enfermizo sobre los miembros de una iglesia, la rebelión. Todas estas cosas vienen también de la mano o son parte de este gran pecado que es el amor al dinero. ¿Ya? Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con, otra vez, palabras fingidas. Palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vuelvo a insistir, la característica es siempre palabras fingidas, lobo con piel de oveja, disfrazado como ángel de luz. Son evidencias a lo largo de toda la escritura de el modus operandi del falso profeta. Por eso que usted y yo tenemos que estar nutridos de la verdad
para poder identificar esto, por seductor que parezca lo que se está enseñando o diciendo en algún momento determinado. Haga este ejercicio cada vez que usted decide escuchar a alguien en la internet. Haga este ejercicio cuando usted viene acá a la iglesia, cuando hacemos los estudios. Por eso es que la iglesia tenemos también la responsabilidad nosotros de poder estar pendientes y saber qué es lo que se está enseñando en el discipulado, qué es lo que se está enseñando en el evangelismo. No porque tenemos que tener un control sobre las personas en sí, ¿no es cierto? Sino porque es que debemos siempre cuidar la posibilidad de que existan, ¿no es cierto?, situaciones que no encajen con la verdad. Que no encajen con la verdad. Y hacernos responsables de eso, por supuesto, también. Cuando nosotros enseñamos una cosa, nos hacemos responsables de eso, delante de Dios en primer lugar y delante de la iglesia. Por eso es que nosotros estudiamos como método, como sistema, temas, cartas, lineales, sistemáticamente, más que temas en particular. La predicación temática es también una buena herramienta, pero creo que en este momento la iglesia, nosotros necesitamos principalmente tener todo el contexto de esto y del contexto en cuestión que nos corresponde obtener la enseñanza. Obtener la enseñanza. Es menos manipulable esto. Tenemos que pasar por estos versículos. Tenemos que pasar por estos versículos. No se pueden saltar. En cambio, cuando es temático, uno puede elegir. No me voy a meter con esto porque en realidad aquí hay tanta cuestión. No. El problema es que otro se mete ahí y comienza a enseñar eso. Entonces, mis hermanos, para terminar, Colosenses capítulo 2. Versículo 16, para que nos quede claro también. Aquí hay un contexto, ¿ya?, que también hacían uso los falsos profetas, que tiene que ver siempre con cosas más bien externas y con visiones antojadizas o privadas o particulares de la enseñanza bíblica. Por tanto, nadie os juzgue, 2:16, Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entromeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cuidado, está diciendo Pablo a esta iglesia de Colosas, con todos aquellos que quieren llegar con ordenanzas y enseñanzas que no están en la escritura propiamente tal, usando palabras fingidas, infladas, ejerciendo un control enfermizo y pecaminoso sobre el rebaño, no apacentando el rebaño, sino que provocando al rebaño a que viva en un permanente estrés, generando divisiones, generando sospechas. No, todo lo contrario. Nosotros somos libres en Cristo. Realmente Dios está transformándonos de una manera igual a todos por medio del mismo Espíritu, pero con la individualidad que cada uno de nosotros tiene delante de Dios porque Él nos hizo. Hay un pecado que el Señor tiene que trabajar en nosotros, hay una forma también que es útil en la iglesia, hay una forma que también es útil en la iglesia, pero todos vamos para el mismo lado. En una iglesia son necesarios los Pablos que de repente cortan con una cuestión, ya hasta aquí nomás, pero como están siendo transformados, después reconocen, sí, en realidad Marcos creció, ahora lo puedo usar. Se necesitan los Bernabé, que se llaman hijos de consolación, que tienen un corazón más acogedor si queremos en un sentido, pero que el que es así sea vigilante y el que es así también sea vigilante.
Juzguemos conforme a la palabra de Dios. Juzguemos conforme a la palabra de Dios, hermanos. La iglesia está permanentemente en este peligro. Permanentemente en este peligro, hermanos. Estamos cada vez más cerca del fin. Todos los eventos que se están sucediendo a nuestro alrededor, ya no a nivel local, sino que a nivel planetario, ¿no es cierto?, nos indican que nos acercamos cada vez más al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más al regreso del Señor Jesucristo. Esto no va a aguantar quizás mucho tiempo más. Y cuando digo mucho tiempo más, pueden ser 5 años, 10 años o 20 años. Pero no van a pasar siglos, hermanos, y eso tenlo por seguro. Estamos en un punto cúlmine de la historia humana, no de la historia de nuestro país. En realidad lo que pasa aquí no afecta en nada, ni al anticristo. Pero nos afecta a nosotros, sí. Pero el ordenamiento, el nuevo orden mundial, todo lo que está sucediendo, nosotros tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Pero verlo con gozo porque el día se acerca, el lucero de la mañana se acerca, ¿no? ¡Ay! ¿Y qué debemos hacer mientras tanto? Sabiendo que tenemos esperanza. ¿Qué dice la palabra? Entonces santifiquémonos más. Dejémonos de andar buscando tonteras y santifiquémonos más. Porque la venida del Señor está cada vez más cerca. Más cerca. Así que, ánimo mis hermanos, ojos espirituales bien abiertos, pero siempre con un corazón de amor, ya sea para la corrección, incluso, ya sea para cortar algo. Lo último que decía ahí dice, de los tales, apártate. No dice condénalo, pégale, no, apártate de los tales. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si al examinar nuestros corazones hemos encontrado malos frutos, Señor, como envidia, rechazo, Señor. Hemos tenido también quizás un mal pensamiento, Padre, pero tu palabra nos corrige, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre claros en el camino, que es tu camino, Señor, es tu palabra, es tu doctrina, no es doctrina de hombres, es tu iglesia, somos tus ovejas, Señor, y nos has puesto a nosotros, los pastores, y a cada uno de nuestros hermanos, también como esos atalayas, Señor, que debemos estar cuidando el rebaño. Cada vez más, Señor, a medida que avanza el tiempo, me convenzo, Señor, por medio de tu palabra, que la misión más importante que tenemos nosotros los pastores y los hermanos que están en el liderazgo, los hermanos que están en la enseñanza, es cuidar el rebaño, Señor. Cuidar el rebaño. Para que ninguna oveja, Señor, sea dañada, sea afectada. Y por difícil que a veces resulte, Señor, tenemos que seguir haciéndolo porque son tuyas. Tú las compraste con tu sangre, Señor. Tú diste tu vida por ellas. Y nos has encomendado el bendito trabajo de guiarlas por este desierto hasta que lleguemos a esa tierra prometida que va a ser para siempre en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.